todo tu nombre sea glorificado. Para ti sea gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? En la medida que avanzan los tiempos, los caminos se ponen más angostos. Los caminos se van. Pero imagínense que ese camino nuestro se va poniendo angosto y al final va a haber una bifurcación, una Y. Y usted tendrá que tomar una decisión. ¿Por qué camino seguir? Habrá un camino aún más angosto y habrá un camino aún más ancho. Pero para llegar a ese momento de tomar el uno o el otro, usted deberá confesar a Cristo delante de la gente. Ese es el camino angosto. Y mantener su frente en alto. Y decir, Cristo, Jesús, es mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que venga lo que venga, que pase lo que tenga que pasar. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gloria a Dios. Yo sé y he creído en el que dijo, aunque en el mundo tenga aflicción, aunque en el mundo me repudie o me aborrezca, las cosas presentes que tenga que vivir en nada son comparables con lo que mi Señor me tiene reservado allá en los cielos. La pasada semana hablamos sobre el pronunciamiento de Pedro y de Juan ya al terminar. ¿Se acuerdan que les dije como esta tengo que correr? Porque aquella me quedaban 5 minutos apenas. Y sabe, Pedro, Juan eran gente de dónde? Pescadores, gente del vulgo, comunes, plebe, no eran gente elitesca. Pero ¿cuál fue su experiencia durante esos 3 años que anduvieron con el Galileo? Con el hijo del carpintero. ¿Cuál fue su experiencia? Fue una experiencia transformadora. Transformó sus vidas. Cambió la condición de vida y además transformó sus pensamientos. Pero quiero añadir algo más. Todo esto cambió de su cobardía, de sus temores. Después que Cristo es entregado y es crucificado, ¿qué había en la mente de los discípulos? Miedo. Vendrán por nosotros y nos harán a nosotros lo mismo que le hicieron a Él y terminaremos como Él. Pero dice el Señor que vuestro miedo se convertirá en gozo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no mucho tiempo después, quizás 40 días y un poco más después, el Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del profeta Joel, que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después de Hechos capítulo 2, aquellos cobardes se convirtieron en valerosos. Temerarios. No tenían temor de lo que el mundo o la sociedad les pudiera hacer. Ellos testificaban de Cristo. Después del día del Pentecostés, hubo un hecho que conmocionó la ciudad. Un milagro sobre un hombre que era paralítico. Y era notorio porque la gente lo traía y lo ponía a la entrada de la puerta la hermosa. Y dice que esa tarde cuando ellos iban a la oración, el paralítico extendió la mano seguramente para decirle, deme una moneda.
¿Se acuerdan la expresión, verdad? Narra Lucas en Hechos que dice, y ellos, mirándolo fijamente, le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Voy a parafrasear esta parte. Por el poder, por la autoridad, por la misericordia de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Entiendes? Esas cualidades o virtudes resaltan y se escriben en su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Cuando esto llegó a las voces de las autoridades judaizantes, dijeron, epa, esto no podemos negarlo. Busque conmigo Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. ¿Qué haremos con estos hombres? Versículo 16. Se preguntaban las autoridades, decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Permítame hacer una pausa aquí. ¿Saben? Cuando Dios se le presentó a Moisés y le encomendó la misión de que fuese a Faraón y sacase de Egipto a su pueblo. Magna obra, ¿no? Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés antes de eso? Pastoreando las ovejas de su suegro. Y de ahí en cualquier momento, no sé a qué hora fue, vio la zarza que ardía y entonces dijo, me voy a ver qué misterio es este. Y le dijo, Señor, detente, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y comenzó Dios a hablar con ellos y le dijo, ve a los hijos de Israel y dile, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se me apareció y es hora de salir de aquí de Egipto. Ve y preséntate a Faraón y dile, el Dios de los hebreos ha dicho, deja salir a mi pueblo a camino de 3 días para que me adore. Me imagino la mente de aquel señor de 80 años pensando, ¿cómo voy a hacer esto? Y además el tipo era tartamudo, gago, tartamudo, era torpe en el hablar. Entonces él se estaba ¿qué? Descalificando. ¿Y sabe cuántas excusas puso Moisés para no hacer lo que Dios le había mandado hacer? 5 veces buscó una excusa hasta que Dios se molestó con él. Y Jehová le respondió estas palabras. Acuérdense de estas palabras. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Perfectamente yo sé quién es cada quien. Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Se dan cuenta? Eso se aplica a aquel tiempo, 2000 años después, 4000 años después, y todos los años después se va a aplicar igual. Usted no tenga temor, ¿qué va a decir? Solamente el Señor dijo, ve y dilo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? No te autodescalifiques. No pongas pretextos. No pongas excusas. Porque el que nos llamó un día nos dijo así estas palabras. Así le dijo a su Dios: me seré
testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Saben? Mi Jerusalén es Maracaibo. ¿En serio? Porque ahí fue donde Dios me llamó. Ese es tu Jerusalén. ¿Dónde Dios te llamó? Ese es tu Jerusalén. Para muchos, este lugar es su Jerusalén. Aquí fue donde Dios les habló. Ahora, donde quiera que vayas, tienes que hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Si es que ha hecho algo, tienes que hablar. Amén. Por eso, volviendo otra vez al camino y retomando Hechos capítulo 4, ellos pensaron, las autoridades pensaron, en el verso 16 del capítulo 4 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante en nombre de este nombre. Perdón, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, vengan acá, tráiganlos aquí, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El título del mensaje: la valentía del testigo. Moisés tuvo que ser valiente. Las mismas palabras que Dios le habló a Josué se las había dicho entonces a Moisés, porque dijo: como estuve con Moisés, también estaré contigo. Pero la respuesta de Pedro y Juan fue la siguiente: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, hermanos, no puede haber un hombre o una mujer al cual Cristo haya llamado que no tenga la valentía de testificar lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Como dije la semana pasada, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Vino a buscar agua y dejó el tarro, el porrón donde vino a buscar agua, y se devolvió a la ciudad para declarar lo que Cristo le había declarado a ella. También puse el ejemplo de la mujer que perdía el dracma y dice que hasta que no lo encontró no se quedó quieta, pero después que lo encontró, ¿qué hizo? Llamó a sus amigas y le dijo: mira, yo quiero contarle que conseguí el dracma. Ahora, si Cristo es una realidad en su vida, pregunto: ¿ha producido gozo esa realidad? Amén. Perdón, este es un culto, un velorio. Si Cristo ha hecho un cambio en su vida, le ha dado vida nueva, ¿eso es motivo de gozo? Amén. ¿Debe saberlo la gente? Amén. Entonces tenemos que vencer los miedos. Esta próxima semana tenemos un seminario, primera parte de 2 seminarios, de 9 a 12 y de 1 a 3. Los hermanos que nos motivaron hace unas semanas acá van a estar con nosotros con 2 talleres teórico-prácticos. Toda la iglesia está invitada. Amén. Porque todos tenemos que saber manejar la espada. El testimonio suyo es su espada primaria. Amén. Lo que Cristo hizo en su vida, si es que ha hecho algo, ese es su testimonio, esa es su espada. Amén. Bueno, úsela. Es que yo no sé como el pastor, es que yo no predico como el pastor. Usted no va a predicar como el pastor. Usted simplemente va a conversar y va a hablar lo que Cristo ha hecho en su vida. Punto. Amén. Lo que tiene es que sacarle filo, ordenarlo, esquematizarlo
hacerlo eficiente. Este mismo Juan, que andaba con Pedro, que Dios lo usó para sanar el cojo y hablaron así a la gente de Sanedrín, con valentía. Es el mismo que en su primera carta, yo meditando en esto pensaba cómo Juan estaba tratando de escribir lo que había vivido. ¿Cómo podía plasmar en los símbolos, en el grafito, lo que Cristo había hecho en su vida durante 3 años? Y él escribió, si busca conmigo en Primera de Juan, capítulo 1. Dijo él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Gloria a Dios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabe? Este que había estado con él, con el Señor, este que había estado con Pedro, ahora, aparte del Evangelio, tenía la oportunidad de escribir esta carta. Pero sabe, ponga atención en esa primera declaración que hace. ¿Cuál es la primera declaración? Lo que es desde el principio. En términos teológicos, usted lo traslada a un término matemático, y lo que es desde el infinito. O sea, no hay un principio para Dios. Porque Dios es eterno. Si es eterno, no tiene principio. Por eso dice nosotros en el lenguaje, desde la eternidad. ¿Qué quiere decir? No vas a encontrar el fin, desde la eternidad. Así decimos en matemáticas, desde menos infinito hasta más infinito, hasta la eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo, o qué es lo que acota el apóstol con esta declaración? Lo que era desde el principio, o sea, lo que existía, el verbo ser, desde el principio, desde la eternidad. Mire, el único que existía en la eternidad es Dios. Amén. Pero Juan está anunciando aquí una verdad aún teológicamente más profunda. ¿Por qué? Siga conmigo. Porque él está diciendo lo mismo que dijo en el Evangelio. Capítulo 1, así empezó el Evangelio de Juan. En el principio. Quite la palabra principio, ponga. En la eternidad. En la eternidad era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo Era Dios. este era en el principio con Dios. Lo que está exaltando el apóstol Juan aquí es la eternidad de Cristo. Por eso él dice en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Frente a frente, cara a cara, coexistía el verbo en la divinidad del Padre, en la deidad de Dios. Coexistía con él, ¿desde cuándo? Desde la eternidad.
eternidad. Pero ¿qué es lo maravilloso que ha sucedido al género humano? Que esa eternidad, ese verbo de Dios que coexistía con él desde la eternidad, ha sido manifestado en carne. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces él narra de manera descriptiva, lo hemos visto. Lo hemos palpado, lo hemos contemplado, lo hemos oído. ¿Andaban con él? Lo que los profetas hubiesen querido saber de quién se hablaba, ahora anda con ustedes. Amén. O sea, la experiencia de los apóstoles es única. Única. Pero nosotros también le veremos cara a cara. Amén. Entonces Juan lo que está señalando aquí muy puntualmente es la eternidad de Cristo. Y dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Por eso él en su evangelio dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros no anunciamos a cualquier profeta, nosotros no anunciamos a cualquier hombre. A quien nosotros anunciamos en la persona de Cristo es Dios manifestado en carne. Amén. Para nosotros hoy dar testimonio de Cristo, así sea de la manera sencilla como estos jóvenes lo hicieron esta mañana, como lo hicieron las damas y los caballeros la semana pasada, como los que van a escuchar esta tarde, es la experiencia propia. Y algunos dirán, concha, pero el pastor sí fatidia, que siempre insiste que cámbialo, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Porque quiero, como vaqueano, que sus espadas estén bien afiladas. Amén. Que no andemos vueltas sobre otras circunstancias de nuestra vida pasada, sino el centro de la atención tiene que ser la persona de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso nosotros no podemos callar. Venga lo que venga, se establezca el régimen que se establezca, la iglesia jamás podrá callar lo que ha visto y oído. Amén. ¿Por qué? Porque el que se nos apareció a nosotros, el que nos llamó y el que nos ha enseñado, también nos dijo, ustedes me serán testigos donde quiera que vayan. Amén. Gloria a Dios. Así que, punto número 1. Dichoso aquel que da testimonio de mí donde quiera que vaya. Amén. ¿Sabe? Esta sociedad tan compleja en la que estamos viviendo, viene a mi mente en este momento un testimonio de Tony Evans. Pastor, le llegaron y le dijeron, queremos que por favor usted tenga la oración de inicio en la conferencia que vamos a tener. Pero mire, pastor, le agradezco que no mencione a Cristo, porque resulta que en la conferencia hay musulmanes, hay católicos, hay mesiánicos, hay gnósticos, hay... Entonces, por favor, confiamos en su discreción.
Y yo me veo en los zapatos de ese negro. ¿Qué estaría pensando en ese momento cuando le tabularon la oración? Y recuerdo que él nos dijo, ¿cómo no? Yo voy. Será un placer. Cuando le dieron el micrófono para que tuviese la oración, él estaba mirando la congregación como ya ustedes en este momento. Let's pray. Así dijo el gringo. Vamos a orar. Dios de todo el universo, tú que quisiste un día tomar a una joven virtuosa y hacer que en su vientre se concibiese la vida por tu poder, y que ese niño pudiese crecer en gracia delante de la gente. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Señor, yo te doy gracias por él, porque él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el que me ve a mí, ve al Padre. Y yo he venido a dar mi vida en el madero por la vida de cada uno de los que están aquí mirándome. Yo he venido a derramar mi sangre expiatoria para que cada uno vuelva su mirada a mí y pueda ser salvo, porque yo soy Dios en medio de vosotros. Hermano, ahí no había amén. Dice él, todo estaba, hasta las moscas se oía si había una. Yo te doy gracias, Señor, porque me das el valor de ser testigo en medio de esta congregación. En tu nombre oro. Amén. Le agradezco que nunca más se le ocurra tabularme mi oración a mi Señor y Dios. Buenas tardes. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban ante nada más y nada menos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, toda Mesopotamia y todo Medio Oriente era dominio de él. En él estaba la potestad de la vida. Vivía quien él decía que vivía y moría quien decía él que moría. Pero entonces levantaron una estatua, su Dios, y al golpe de la zampolla, al golpe del tamboril, todo hombre en cualquier lugar de fuera de su imperio debía entonces arrodillarse a donde estaba la estatua. Pero estaban 3 hombres de Dios ahí. Y la gente los vio y dijo, mira, hay 3 hombres de los cautivos de Israel que no se arrodillen ante tu estatua. Tráigamelo acá, son fulano. 1, 2, 3. ¿Qué es eso que oigo de vosotros, que no os arrodilláis ante el Dios que he levantado? Miren, voy a dar órdenes para que los músicos entonen al son del tambor, de la zampolla, del arpa y todos los instrumentos que tengan, para que vosotros me mostréis si vais a inclinaros o no ante la estatua que yo he levantado. ¿Sabes lo que le dijeron? No es necesario, oh rey, que toquen los instrumentos. Voy a parafrasear. Porque no nos doblaremos ante ella, porque el Dios a quien servimos nos librará de ella y de tu mano. Wow.
Eso sí es verdad que Martín Valiente. No hay necesidad de que toquen la zampolla, los instrumentos, porque no nos vamos a inclinar ante una estatua hecha por el hombre, porque al Dios a quien servimos, Él nos librará de tu mano y de eso. Amén. Y si no, dice Acuña, dice, y si no, quede claro que nosotros no nos vamos a arrodillar ante eso. Sea que Dios nos libre o que no nos libre. ¿Qué dijeron? Preparen el horno de fuego. Abran la llama al querosén. Échenle más querosén a eso. No había querosén. Al máximo. Y échenlo ahí en el fuego. Pero se le quedó algo en el rey. Y dijo, qué valentía. ¿Acaso ellos saben quién soy yo? ¿Y cómo pudieron tener ese valor de decir delante de mí que el Dios a quien sirve, por servirle a Él, por ser fiel a Él, no se van a arrodillar? Bueno, a esta hora ya deben ser chicharrón. Vamos a ver cómo andan. Entonces buscó el visor y veo y digo, epa, ¿no son 3 los que echaron en el horno de fuego? Pero yo veo 4 y 1 que se pasea en medio de ellos. Aleluya. Sáquenlos de una vez ahí. Y dice que cuando abrieron el horno, los que abrieron cayeron muertos. Y sacaron a los 3. No habían 4, pero él vio 4. Y uno semejante al Hijo del Hombre que se paseaba en medio de ellos. Al Hijo de los dioses. Y dice el pasaje que ni aún sus vestiduras olían a humo. Por eso, amado mío, dar testimonio de Cristo ante quien sea. Amén. Acuérdese, tiene el respaldo, la presencia y la palabra de Cristo que está con usted donde quiera. Gloria a Dios. Nunca tenga vergüenza de dar testimonio. Nunca baje su cabeza. Nadie le tabure lo que tenga que decir o no decir. Declare a Cristo donde quiera que vaya. Amén. Porque el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo fue un hombre, voy a cortar aquí, Pablo fue un hombre dichoso. En Hechos capítulo 26, voy a relatar parte de lo que los jóvenes han dicho. Mi vida pues desde mi juventud, versículo 4, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa de las sectas de nuestra religión, viví fariseo. Salten al 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos les perseguí hasta ciudades extranjeras. Salten al 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, está testificando ante él, el rey Agripa. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, aleluya, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes a un aguijón. Entonces le dije: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué se apareció? ¿Para qué se apareció Dios en nuestra vida?
para ponernos como servidores Amén. y también como testigos donde quiera que vayamos de las cosas que hizo y que está haciendo hoy día en nuestra vida. Si Dios no ha hecho nada en su vida, nada tiene que decir. Pero si Dios ha hecho por su gracia un llamado a su vida para que consagre su vida a Él, tiene que hablar lo que ha visto y lo que ha oído. Donde quiera que vaya, tiene que hablar. Por amor de su nombre, tiene que hablar. Por gratitud a su gracia, tiene que hablar. Donde quiera que vaya, tenemos que hablar. Amén. Pablo tuvo la oportunidad y la sagacidad de apelar al César. Así que como ciudadanos también romanos no podían hacerle nada sino hasta que llegase al César. Y ahí estuvo esa travesía, 2 años. De aquí a allá. Y cada lugar que llegaba daba testimonio de Cristo. Por eso dice, mis manos están atadas, pero el Evangelio no. Así que, hermano mío, estos tiempos se van a hacer más estrechos. Quiero al terminar orar por China. Por esta pandemia, esto que está sucediendo en China. Orar por nuestro país, pero sobre todo orar por aquellos que se dicen ser creyentes, que nada ni nadie les impida hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Que el bajar las aguas sea su deseo. Señor, pastor, ministro, me bautizo, yo quiero hablar de Cristo donde quiera que vaya. Porque si algo hay digno en nuestra vida, si algo digno de alabanza, fue ese día donde Dios se manifestó a nuestras vidas y cambió nuestras tinieblas en luz, nuestro olor de muerte en olor de vida. Si de alguien tenemos que hablar, es de Cristo. Donde quiera que vaya, hable de Cristo. Vamos a orar. Puesto de pie, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahí donde está, le voy a encomendar esta tarea. Si Cristo es real a su vida, yo le voy a pedir ahora que usted le hable de Cristo a su familia. Hable de Cristo a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Hable de lo que Cristo ha hecho en su vida, a su compañero de trabajo, a su jefe, a su vecino. ¿Sabe por qué? Porque si los muertos no testifican de Cristo, es razonable porque están muertos. Pero si los que dicen que están vivos tampoco lo hacen, entonces la primera deducción es que hay una atadura. Y la palabra de Dios dice que donde habita el Espíritu de Dios hay libertad, no puede haber ataduras. Así que usted mismo reprenda esas ataduras en su vida y háblele de Cristo y después me cuenta cómo le fue. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Delante de ti tu palabra y esta congregación son tuyos, son tus invitados y la mesa ha sido servida. Tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que hagas prosperar tu palabra en cada corazón y que los que son tuyos
y han oído tu palabra, obedezcan para ser testigos donde quiera que vayan. Cúbrelos de tu valor, de tu valentía, de tu abnegada obediencia en Cristo, que sin vacilar no pretendió otra cosa sino hacer la voluntad tuya, oh Dios. Permite que en cada corazón que aquí está, que confiesa a Cristo como Señor de su vida, sean revestidos con la autoridad de lo alto, y que esa autoridad que tú le has dado, Señor, pueda moverlos, poniendo en cada uno el querer como el hacer. Padre, en esta hora queremos interceder por el pueblo de China, por todo esto que está sucediendo allá y que se está propagando en el mundo. Ten misericordia, ten misericordia y detén, Señor, este virus que se expande. Señor, ten misericordia de ellos. Clamamos a ti por Venezuela. Una vez más extiende tu mano sobre este país hermoso. Permite, oh Dios, que todos los que aquí vivimos podamos dar testimonio de ti esta semana. Que todos podamos hablar de ti, Señor, a alguien al que no tiene esperanza, e insuflar la esperanza. Al que tiene desánimo, animarle. Al que tiene miedo, darle coraje. Úsanos a nosotros, hombres y mujeres de fe, para que tu gloria se deje ver en medio de tu iglesia. Ahora, mi Señor, despide esta congregación. Y que cada uno que vaya a donde vaya, Señor, vaya con esa misión. No me avergüenzo de ti, donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya, hablaré de ti. Porque estoy en deuda contigo. Porque lo que tú has hecho en mi vida, nadie jamás lo podría hacer. Por eso, Dios, en esta hora, los despido con tu bendición. Y la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.